Agradezco también que me tome la llamada el doctor Samuel González. Él es consultor internacional y nacional en materia de justicia y delincuencia organizada. Muy buenas noches, Samuel. ¿Qué tal? Muy buenas noches, un placer opinar ante tu auditorio. Igualmente, Samuel, un gusto tenerte nuevamente en este espacio. Y bueno, de llamar de atención, justamente ahorita lo estábamos, no sé si estabas escuchando, estábamos hablando con el ex abogado Rafael Caro Quintero, en donde lo primero que nos dice es: este asunto es cosa juzgada y no tuvo por qué haber sido reabierto el expediente de algo que ya se juzgó y ya se sentenció en torno a Rafael Caro Quintero. Bueno, las víctimas de la familia de Rafael Caro, de Enrique Camarena y de Zavala solicitaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que revisara la constitucionalidad de esa decisión. Y hace unos meses, por una ponencia del ministro Saldívar, la Suprema Corte de Justicia determinó que la decisión que había tomado el colegiado de Jalisco estaba equivocada, es decir, que sí estaban actuando y que sí habían actuado en el caso de Enrique Camarena Salazar en calidad de funcionario consular. Ajá. Y por lo tanto tenía la jurisdicción correcta, era la jurisdicción federal. Esa decisión de la Corte es inapelable, así está la sentencia firme que puede consultarse en la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y por lo tanto le ordenó al colegiado de Jalisco que a partir de los criterios que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, revisar el caso para determinar el amparo que antes había obtenido. Samuel. Todo esto es una vía prevista en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las víctimas, como tú sabes, Pedro, tienen derechos, y esos derechos implican fundamentalmente el derecho a la verdad y el derecho a la justicia, y por lo tanto pues accedieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la Suprema Corte ya dio una opinión final sobre ese tema y determinó pues que la vía sí era la federal, y lo que tú estás viendo hoy, Pedro, y todo el auditorio, pues es que el colegiado simplemente tuvo que resolver con base en lo que le dictó la Suprema Corte de Justicia como elementos constitucionales. Samuel, entonces estamos hablando, quiero entender bien, se reabre el mismo proceso, no estamos hablando de un proceso nuevo. No estás hablando de un proceso nuevo, pero al revés, no se reabre, se da por terminado con sentencia definitiva que ya no es atacable por ninguna vía, ajá, al menos en el país, y se determina la responsabilidad de Caro Quintero en la muerte de Camarena Salazar y del piloto Zavala. Ahora, ¿dónde queda la responsabilidad? ¿Dónde queda la responsabilidad, Samuel, del juez que le otorga el amparo ante un capo de la talla de Caro Quintero, que hoy en día está libre, por supuesto prófugo, digo, no se va a quedar a ver a qué hora quieren resolver, y ahora vuélvelo a agarrar? ¿En dónde queda la responsabilidad de ese juez que da esa resolución a favor de Caro Quintero, que lo deje en libertad y que ahora resulta ser que estaba mal? Pues sí, eso es uno de los elementos que el Consejo de la Judicatura Federal tiene que analizar. La Procuraduría General de la República, según entiendo, presentó diversas quejas contra este tribunal de Jalisco, un tribunal colegiado, y es uno de los elementos que están, digamos, que tienen que ser analizados. Hoy lo que ves es que el tribunal pues ha tomado la decisión basado en los criterios muy claros que le determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y por lo tanto, jurídicamente hablando y de manera definitiva, porque ya no hay apelación posible, el tribunal ha determinado la responsabilidad penal plena en ese hecho ilícito de esa persona. Por último, Samuel, no sé si nos podía responder esto, y me viene a la mente. Vamos a trabajar sobre el supuesto de que vuelvan a reaprender al señor Caro Quintero. ¿Los años purgados en prisión sí se le contabilizan como parte de la pena? Sí, porque eso es, digamos, la continuación de la misma sentencia. Él ya había sido sentenciado, había obtenido un amparo que había modificado su sentencia,
y ya, después de que las víctimas y la Procuraduría General de la República apelaron ante la Suprema Corte de Justicia y que el juzgado, la sala primera de la Suprema Corte de Justicia, bajo la ponencia del ministro Saldívar Lelo de la Rea, determinó lo conducente, es decir, que sí era la vía correcta la federal, pues entonces ahora ese colegiado de Jalisco simplemente está acatando la resolución de la Suprema Corte de Justicia, y ahora sí la sentencia del señor Caro Quintero pues es definitiva, no puede ser atacada por ninguna vía dentro del país. Te agradezco mucho, Samuel González, consultor internacional y nacional en materia de justicia y delincuencia organizada. Muchas gracias. Gracias, Pedro.